robots ucranianos marcharon hacia la aldea tomada por los rusos en dirección a Pokrovsk, llevando consigo ametralladoras tan pesadas que sus disparos atravesaban las paredes de las casas donde los enemigos se escondían. Soldados y tanques los siguieron esperando recuperar uno de los avances más rápidos logrados por los rusos. El ruso intentó entrar a una trinchera, pero se sorprendió. Otro soldado de Moscú preparó granadas para eliminar a los ucranianos, que estaban escondidos en otra posición. Mientras tanto, los drones realizaban sus cazas por los campos, mientras los rusos intentaban una nueva estrategia y los ucranianos hacían todo lo posible para intentar detenerlos. El tercer año de guerra en Ucrania tenía un nombre, así como había un nombre principal en todos los otros años. Esta era Pokrovsk, pero antes fue Bakhmut y Avdiivka. Ahora era precisamente esta ciudad, que era una extensión del eje de la batalla de Avdiivka, que terminó en febrero de 2024. La batalla de Pokrovsk llevaba más de un año ocurriendo, cuando los rusos hicieron un movimiento inesperado. Sucedió después de meses de avance. En agosto de 2025, los rusos habían avanzado 18 kilómetros en dirección a Pokrovsk, un progreso lento pero constante de 1 kilómetro por mes. Las dificultades en ese avance directo llevaron a intentar un movimiento de pinza. Los ataques al norte permitieron un 32 kilómetros en dirección norte de Pokrovsk. Ese avance fue más rápido. Con aproximadamente 2 kilómetros por mes, los combates entre ambos bandos fueron intensos. Los rusos usaron sus drones para destruir los transportes ucranianos, impidiendo la rotación de las tropas. Los bombardeos destruyeron las casas en los pueblos y ciudades de la región, apuntando a los movimientos ucranianos para evitar que las tropas de defensa se establecieran. Los ataques de drones fueron particularmente efectivos contra los vehículos en las rutas de suministro. Se estaba volviendo cada vez más difícil cualquier tipo de transporte en dirección a Pokrovsk, aumentando el costo humano y de equipo para mantener la ciudad y los pueblos abastecidos para una defensa eficiente. Los rusos intentaron estrangular las vías que mantenían viva la resistencia en la región, algo que sabían que funcionaba muy bien para mantener sus avances constantes y dominar las principales ciudades. El costo para los ucranianos se fue haciendo evidente en la acumulación de tantos vehículos destruidos. Algunos aún seguían ardiendo por los ataques recientes, muchos de ellos con cadáveres aún atrapados entre los hierros retorcidos. Hombres que fueron alcanzados repentinamente por la plaga de drones. Una vez más, la guerra dejaba en territorio ucraniano un cementerio de metal con sarcófagos retorcidos en forma de equipos de guerra, donde descansaban los cuerpos de los combatientes. Los ucranianos empezaron a darse cuenta de que los combates en la región desde hace tiempo ya no contaban con las grandes columnas, con BTR o BMP llevando soldados para intentar tomar las principales trincheras. De repente, sus drones empezaron a captar hombres solitarios caminando por los campos, algunos intentando disfrazarse lo mejor posible mientras llevaban sus rifles. Al ver un dron, buscaban esconderse, pero el equipo de kamikaze pronto enviaba a un demonio para buscar esa alma perdida en la guerra. Ese cuerpo humeante era una señal clara de un cambio en la guerra. Los drones ucranianos se lanzaron contra cada vez más rusos en los campos de batalla al norte de Pokrovsk, principalmente en dirección a pueblos como Vesely y Kuchery Vyar. A esos soldados a veces se les llamaba peatones, hombres que caminaban solos o en pequeños grupos por los campos, escondiéndose entre los árboles e intentando escapar de los drones. Un observador desprevenido podría decir que eran simples exploradores con tanto de civil en las guerras, pero esta no era una guerra como las demás. Antes no había drones kamikazes volando como enjambres de demonios sedientos de sangre. A veces, los ucranianos notaban que, cuando un ruso avanzaba, otro grupo más grande de soldados o un grupo de muertos seguía por el mismo camino. Juzgando que eso era una brecha, un sector más débil, donde el avance no fue visto o detenido adecuadamente. Esa región no tenía el mismo grado de movilización.
Los rusos bombardearon las débiles defensas ucranianas en esa dirección. Las bombas bomba de alto poder explosivo arrancaron vidas con el calor y la violencia infernales que arrojaban al suelo. Los drones esperaban en los caminos, intentando fragmentar aún más las defensas. Volaban al ver un objetivo, emboscando vehículos y soldados. Incluso el intento de abastecer a los soldados ucranianos usando drones más pesados para lanzar los suministros fue reprimido con drones kamikaze que destruían los hexacópteros ucranianos. Mientras tanto, las trincheras sentían el impacto de más drones y bombas. En zonas con poca defensa, los rusos entraron en las trincheras. A veces disparando, como lo hicieron en su entrenamiento. Los disparos rápidos del AK solo podían detenerse para recargar los cargadores. Ya cerca de los escondites ucranianos, lanzaron las granadas donde los enemigos estaban escondidos. Las explosiones mataron a los soldados en esas defensas debilitadas. Otros ucranianos simplemente se retiraron cuando se dieron cuenta de que las oleadas rusas eran cada vez mayores, siguiendo a esos soldados solitarios que habían entrado. Cuando se dieron cuenta de la apertura de las defensas, los soldados de infantería de Moscú avanzaron casi 20 kilómetros en unos 6 días, llegando a Kucheri, Viary-Vesel del 8 al 15 de agosto de 2025, fue un avance repentino y aterrador que generó un furor entre los rusos. Ese tipo de brecha en las defensas ucranianas generalmente era seguido por una serie de dominaciones abrumadoras de territorio. Una cantidad mayor de tropas pronto siguió. El susto inicial que hizo retroceder a muchos ucranianos fue seguido por órdenes que reposicionaron tropas como la 414ª Brigada de Aviación No Tripulada de Ataque. Los drones de la 414 empezaron a descender rápidamente sobre los rusos, eliminando a muchos de los hombres escondidos que aún intentaban comunicar su posición a sus líderes. La 414ª fue fundada por el empresario y combatiente voluntario ucraniano Robert Bovdi, conocido por el apodo Magyar. En abril de 2022, durante operaciones en la dirección de Jersón, él empezó a usar drones para reconocimiento aéreo y creó la unidad especializada Pájaros de Magyar. Integrada a la 59ª Brigada Motorizada solo en 2024, el grupo se convirtió en una brigada. La reacción ucraniana de otras brigadas comenzó ya el 15 de agosto. Tropas de la 93ª Brigada comenzaron a moverse en dirección a Vesely, entrando al pueblo para los combates. Los poderosos disparos del cañón fueron seguidos por la infantería, buscando a los rusos entre las casas. Los hombres tuvieron que ser cuidadosos al entrar en cualquier recinto. Un enemigo que estuviera allí podría sorprender a un escuadrón y causar bajas considerables. El pueblo empezó a arder. Las columnas de humo mostraban lo violentos que eran los combates. Los escuadrones ucranianos lograron rodear a algunos rusos. La presencia de drones y bombardeos llevó a que algunos pequeños grupos de combatientes de Moscú se rindieran. No solo fueron soldados y tanques los que se dirigieron a Vesely. Vehículos terrestres no tripulados o drones terrestres hicieron su aparición. El droide TEV fue uno de estos, un robot terrestre con orugas, diseñado para misiones de reconocimiento y ataque directo. Su sistema de guiado combinaba control manual y automático, con apoyo de inteligencia artificial, permitiendo identificar y atacar objetivos con alta precisión en diferentes condiciones de combate. Equipado con una ametralladora M2 Browning calibre 12,7 mm, siguió por las calles de Vesely, disparando y enfrentando objetivos. Hasta 1 kilómetro, era lento, pero tenía un radio táctico de operación de 5 kilómetros y una autonomía total de 25 kilómetros. Los disparos de la Browning perforaron paredes de ladrillo, madera, concreto delgado o metal ligero. En las casas más frágiles de la ciudad, cada disparo atravesó paredes externas e internas. La munición .50 tenía suficiente energía para neutralizar a un objetivo humano, incluso con un impacto indirecto, como fragmentos o rebotes. Cuando algunos rusos huyeron de los droides TW, los kamikaze descendieron para ejecutarlos. Los tanques también llegaron para empezar a volar las casas donde los hombres se escondieron.
Sus cañones desataron furia sobre las residencias, con impactos tan cercanos que los cadáveres rusos fueron destrozados simplemente por la energía cinética de las municiones atravesando las paredes. Después de un tiempo, la infantería entró en Vesely solo para capturar a algunos rusos que aún seguían vivos, pero eso no significaba que los combates habían terminado. Los rusos enviaron aún más tropas hacia Vesely. Uno de sus vehículos de transporte de infantería escapó de los drones y logró llegar a una trinchera protegida por hombres de la 70 y una A Brigada Jäger. Salieron del transporte ya bajo una lluvia de granadas que los dos soldados ucranianos lanzaron. Algunos rusos ya cayeron heridos por las explosiones. Los defensores habían dejado las granadas al alcance de la mano para lanzarlas lo más rápido posible. El transporte ruso se fue, dejando a los soldados para el ataque y a algunos heridos todavía en el suelo. Caminaban entre los árboles, sintiendo el calor de las explosiones de las granadas. Un dron kamikaze llegó a explotar justo frente a los rusos, derribando a otro más en la trinchera. Los demás tuvieron que apresurarse aún más para no ser alcanzados por las explosiones. Uno de ellos fue demasiado imprudente, acercándose a las zanjas y siendo recibido por una ráfaga de disparos, lo que hizo que resbalara dentro de la trinchera ucraniana como un cadáver. Otro llegó más lentamente, pero sus pasos no le garantizaron una recepción más educada. Rodó tosiendo su propia sangre y se unió en la muerte a su compañero de asalto. Los ucranianos vieron los cadáveres apilados, pero sabían que el trabajo aún no había terminado. Los rusos intentaron acercarse usando a los muertos. Fueron más rápidos, pero la muerte los encontró a la misma velocidad. Las mascotas de los fallecidos fueron recogidas como trofeos por los defensores. Las batallas aún no habían terminado. Los rusos tenían a los ucranianos en la mira. Cuando las tropas de Kiev empezaron a mejorar algunas de las defensas de las áreas que habían retomado, la aviación fue activada. Un Su-34 voló desde alguna de las regiones ocupadas, llegando a unos 80 kilómetros de distancia del objetivo. Soltó las bombas bomba de alto poder explosivo de una vez y se fue mientras ellas planeaban rumbo a la trinchera. Sus caídas eliminaron completamente la posición ucraniana. La 30ª Brigada puso sus drones para destruir uno de los escondites reforzados por los ucranianos en la aldea. Después de la explosión, los soldados tomaron lo que pudieron y empezaron a correr entre los escombros y los árboles. Era una posición demasiado abierta. Había pocos lugares donde esconderse después de tanta destrucción. Durante todo el camino, el dron delató la huida, indicando a la artillería dónde debía caer la muerte. La explosión derribó a los soldados y hizo que los cuerpos desaparecieran. En medio del humo, había espías de ambos lados del cielo. Uno de ellos ahora delató la posición de los rusos, lo que dio la oportunidad a un kamikaze de destruir el escondite. Ellos huyeron, pero otro dron fragmentó sus cuerpos con una explosión. El sistema de lanzamiento múltiple de misiles M142 High Mobility Artillery Rocket System hizo su aparición en estos combates. Explotando más posiciones rusas, los comandantes rusos continuaron enviando a sus subordinados hacia Vesely, aunque su camino fuera interrumpido. Eran órdenes apresuradas y peligrosas. Después de perder sus vehículos por los ataques de los drones, los soldados se vieron obligados a caminar. Fueron detenidos cuando las municiones de racimo empezaron a explotar a su alrededor. Las municiones de racimo estaban diseñadas para liberar múltiples submuniciones o bombetas en un área amplia. Las bombetas generaron fragmentos metálicos que se dispersaron rápidamente en todas las direcciones cuando explotaron, perforando los cuerpos rusos. Algunos grupos de ataque de muertos persistieron en el camino, intentando ganar posiciones en dirección a Vesely, pero sin entender que en ese momento algunos rusos habían creado una posición defendible en la aldea. Detectados mucho antes de llegar a un lugar donde pudieran esconderse, fueron derribados por los drones kamikazes. Las explosiones que siguieron empezaron a cazar a estos hombres continuamente entre los árboles o en el campo.
Eran vidas arrebatadas después de una orden irresponsable de llegar a un lugar que era más propaganda que una defensa viable. Lo más irónico es que el avance en dirección a Vesely fue estruendoso, pero la ansiedad de los comandantes por enviar a tantas tropas más al frente, en lugar de resguardar las áreas dominadas, provocó la pérdida de varios soldados. El error de los comandantes rusos costó vidas y la posible pérdida de un resultado inédito ese año hacia Pokrovsky. En 3 días Vesely ya había sido retomada, y los rusos más al sur rodeados por tropas ucranianas. Sin embargo, los combates no terminarían tan fácilmente. Ese sería un nuevo eje donde la muerte celebraría por algún tiempo más.